Saludos amigos de Alerta Cristiano. Dios les bendiga mucho. Una vez más con ustedes, compartiendo con mis amigos desde África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Un abrazo grande a todos mis hermanos cristianos y no cristianos. Sabemos que ya hay no cristianos que están viendo este programa. Dios les bendiga mucho. Amigos, como siempre hacemos, ponemos el programa ante la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles de la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Y comparto de la Biblia del Pescador, que dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Amén. Hoy, hermanos, queremos tocar un tema de mucha actualidad. Y antes que nada quiero presentar a nuestro invitado, que ya no es tan invitado, es parte de la casa. Se trata del pastor Israel Santos, pastor de la Iglesia Bautista Nazaret. Tiene una maestría en divinidades en el Seminario Teológico de New Orleans, en New Orleans. Pastor Santos, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación nuevamente y por la confianza. Amén. Nos hacía falta. Llevábamos una semana donde no lo teníamos y siempre la apologética, que es lo que tratamos, ¿verdad?, de cubrir en las conversaciones que tenemos con él. Porque a diferencia de otros programas, con él se nos va el programa conversando y resulta muy interesante. ¿Qué queremos abordar hoy? Hay una generación por ahí muy interesante, los llamados mileniales, aquellos que nacieron allá para los años de la década del 80 y que entrado el año 2000 ya empezaban a cumplir 18, 19, 20 años. Hoy están fluctuando entre las edades de 18 a 33, 34 años. ¿Por qué digo que esta generación es muy interesante? Precisamente porque son muchos. Son 74, 75 millones. Casi. Si ustedes recuerdan, hermanos, los baby boomers, yo soy baby boomer y el pastor es baby boomer. 74.9 millones somos. Correcto. Baby boomer. Hasta hace poco éramos la más grande generación que había tenido los Estados Unidos. Ya la generación milenial sobrepasó. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? Que esta nueva generación le tenemos que dedicar mucha atención, porque presenta unas características muy interesantes. Y a usted, pastor, pastora, líderes, esta generación presenta unas situaciones, unos retos muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de cómo podemos acercarnos a ellos, sí, cómo le podemos llevar la palabra, cómo los podemos ministrar, cómo podemos envolverlos de una manera permanente en nuestras iglesias, porque una de las características que ellos tienen es que fluctúan. No tienen la fidelidad que tuvimos los boomers con las iglesias, donde estábamos más tiempo en la misma iglesia. Los millennials no son así, pero yo no soy el que vengo a hablar aquí, que es el pastor. Así que, pastor, a manera de introducción,
Háblenos de los millennials. Bueno, es un reto tremendo. Vamos a comenzar, ¿verdad?, dando las estadísticas que aparecen. Son 75.4 millones de personas mileniales. Son jóvenes y sobrepasaron precisamente a la generación más grande, que eran los baby boomers, que éramos 74.9. Eso les da una idea. El reto es cómo alcanzarlos. Son personas que necesitan a Cristo, pero que al mismo tiempo, como bien dijo, no se van a someter a la autoridad de la iglesia por la desconfianza que ellos han desarrollado a través de los años. Y es retante el tratar de hablar con una persona que realmente no considera la religión, en este caso pues el cristianismo, la iglesia, como algo que sea importante, por lo menos en este momento, en la etapa de su vida, no lo consideran así. ¿Cómo entonces llegamos a ellos? Porque no podemos dejar que también se pierdan. También hay que hacer un recuento de cómo son las cosas, ¿verdad? Nosotros, la generación de los baby boomers, somos los que hemos creado esta generación, porque los baby boomers somos los padres de esta generación milenial. Por consiguiente, les enseñamos a que ellos pensaran por sí mismos, pero a lo largo del trayecto como que los envolvimos más en los aspectos de la educación, en los aspectos, no tanto como nuestros padres con nosotros, de crear unos valores que pudieran seguir en la tradición, ¿verdad?, de nuestra cultura. ¿No? Le dimos tanto énfasis a la educación que muchas veces realmente, si el muchacho tenía que decidir entre la iglesia y estudiar para un examen, pues los baby boomers le permitían que estudiara mejor para el examen antes de venir a la iglesia. Y esto pues parece simple, pero a la larga desarrolló un patrón. Correcto. Si no era importante en ese momento el asistir a la iglesia, pues ahora tampoco lo será hasta que quiera ir a ella. Y esto trae una serie de complicaciones. Hay algo que debemos también notar, cómo se desarrolla este patrón, que es lo que a mí me viene preocupando ante la situación que estamos viendo. Por ejemplo, esta generación es interesante que son los que apoyan a Bernie Sanders. Okay. Candidato a la presidencia de los Estados Unidos en el Partido Demócrata. Uno de los candidatos. Y Bernie Sanders es socialista. Me llama la atención cómo un grupo que se crió en la abundancia, básicamente comparado con otras generaciones, porque aún los que viven en lugares pobres, por lo menos tienen un celular. Correcto. La gran mayoría tienen celulares. Y esta generación, especialmente los que pertenecen a la clase media en adelante, son los que apoyan a un candidato socialista. Y esta generación es la generación que no ha tenido que pelear por la libertad. Todo lo han tenido en la mano. Mas, sin embargo, es la generación que notamos que le gusta experimentar, o sea, experimentos sociales. Con la cuestión de la sexualidad experimentan de una manera terrible. Con la cuestión del socialismo están como pisándole los talones como experimento social. Y el uso de las drogas también lo pudiéramos incluir, como que lo ven de una manera no tan tabú como en los tiempos nuestros. Y eso pues es el reto que el pastor de ahora tiene, y además que es una generación que por lo general tiene grados universitarios comparados con otras generaciones en el pasado, no tienen la misma educación, el nivel académico, mas sin embargo, a pesar de que ellos
tienen todas estas cosas, noto que tienen un rechazo total a la autoridad, porque realmente pues piensan por sí mismos, establecen sus propias verdades, e incluso si fueran a buscar la religión no tienen ningún inconveniente en mezclar asuntos, ¿verdad?, o creencias de distintas religiones para hacer su propia religión. Y esto pues hay que ir tomándolo en cuenta, cómo comunicar el Evangelio de Cristo, que realmente el Evangelio de Cristo es exclusivo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo comunicar una gran verdad como esta a una generación que realmente tiene aquí un sincretismo religioso? Y otros realmente no creen en nada, siempre y cuando tengan su iPod, su smartphone, su carro y un trabajo y quizás un apartamento y una novia, que es lo que, o novios si es una dama. ¿Cómo le vamos a ministrar? Esa es la pregunta que cada pastor tiene que tomar en cuenta. Esta es la generación que no conoció al mundo sin el Internet. O sea, para ellos el Internet es central, ¿sí?, en su vida. Por eso son extremadamente tecnológicos. Curiosamente, en lo que estuve investigando, muestra que el grupo social para ellos son las redes sociales, Facebook. Así que, amigos, se nos termina el tiempo de este primer segmento. Hemos estado introduciendo, así que en la próxima, el próximo segmento continuaremos con esto. Alerta Cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Habíamos estado haciendo una introducción a este fenómeno, a esta gran generación, la más grande en la historia, los millennials. Yo le pregunto, Pastor Santos, todo en la vida o todo históricamente no surge de la nada. Sí, no, siempre o sea, y más en los fenómenos sociológicos. Esta generación presenta unas características, pero yo le pregunto, ¿qué trasfondo tiene esta generación? Yo creo que se puede mencionar lo que el doctor Ravi Zacharias ha dicho en una de sus pláticas en una de las universidades principales, la Ivy Leagues, ¿no? Y, por ejemplo, él menciona que en los años 50, esa generación comenzó a perder la inocencia. Se veía obligada también a trabajar, se hizo mucho énfasis en la adquisición de los bienes y por consiguiente la familia se va afectando. Ya cuando llegan los años 60, que es la época que posiblemente más nos afectó a nosotros, vemos que se pierde la autoridad de la familia, poco a poco se va perdiendo la autoridad de la iglesia y ahí también al perderse estas dos autoridades que son vitales en la conducta de los hijos, pues ya inmediatamente lo que queda es la otra generación que viene, se pierde el amor, la pérdida del amor, y entra algo aquí que es raro, que es lo que conocíamos como de la generación mí, yo. Y surge pues por consiguiente de una manera desmedida la autoestima. Y sabemos que hay personas que tienen baja autoestima, eso sí, no hay lugar a dudas y que necesitan ayuda. No estamos negando eso, pero se fue de una manera desmedida que aún la iglesia, todo lo que estaba escribiendo era en relación a eso. Y al hacerlo, se olvidaron entonces
del vocabulario que la Biblia presenta, que muchos de los problemas que nosotros tenemos, desafortunadamente, es el pecado. Eso es así. El pecado Generaciones y generaciones. sí, eso desde la fundación de allá, desde la creación de Adán y Eva, y dije creación, porque tiene un elemento aquí que Dios los creó. Dios los creó y nos creó a nosotros y somos descendientes de Adán y Eva. Suena simplista para aquellos que son incrédulos y se dedican entonces a aquellos en los años 70, y yo recuerdo que estudiaba en Estados Unidos, se hablaba mucho de autoestima. Y la gente se concentró en su propio ser. Al hacerlo, se desarrolla una serie de actitudes, porque ya para la década de los 80 se pierde la esperanza. Si el enfoque es uno mismo y Dios no lo estamos poniendo nada más que cuando hay una necesidad de que la persona va a morir, entonces cuando lo buscan. Correcto. Pues poco a poco esta generación, las generaciones que van desarrollándose, pierden la esperanza. Estaban más asustados que no fuera a explotar una guerra nuclear y así sucesivamente. Y todavía sigue siendo uno de los temas que se habla con el caso de Irán y demás. Y de Corea del Norte. Corea del Norte y estos locos que a veces no se sabe lo que van a hacer. Y en la época de los 90 se pierde entonces, es la era de la sin razón, que no se usa el razonamiento. La persona está tan sumergida en los asuntos tecnológicos que realmente, ya imagínense que las universidades, cuando se estudia sobre el ser humano, no encuentran cómo definirlo, porque como han sacado el punto de referencia bíblico, el sistema judeocristiano ya no es el que predomina. Entraron entonces otros elementos aquí como religiones orientales y así sucesivamente. Pues la definición del ser humano sin la Biblia, entonces es otra, que es el ser humano. Y los filósofos, sin que no quisieron estudiar, ¿verdad?, aceptar lo que la Biblia dice respecto al ser humano, entonces comienzan a dar definiciones del ser humano y lo catalogan como una persona, una máquina humana. Eso pierde todo sentido de dignidad, por así decir. Correcto. Y también de significado, porque toda persona está creada con significado. Pero al quitar a Dios, que pudiéramos aquí, por ejemplo, con la teología de la muerte de Dios, y los liberales luego se meten en los seminarios teológicos, que tenemos un problema serio, que tenemos demasiados pastores que estudiaron en seminarios teológicos que realmente no creen que la Biblia es palabra de Dios. Y a veces ustedes lo oyen por la radio aquí en Puerto Rico, cuando lo citan al doctor fulano de tal, del seminario tal, de por allá de Estados Unidos, de una de las escuelas Ivy League. Y entonces acepta todo lo que la Biblia condena, lo acepta. Y esto es gente buscando respuesta en la iglesia, pero le preguntan a la persona equivocada. Correcto. A un teólogo liberal que no cree en nada de esto. Por consiguiente, si siguen en esa línea, tenemos que entrar en lo que diría el doctor Francis Schaeffer en uno de sus libros, Cómo debemos entonces vivir, que es muy interesante, lo recomiendo para las iglesias. Toma tiempo, no es tenemos que ayudar a la gente a leer. Esta generación no lee mucho. Esta generación está bien metida en los asuntos tecnológicos y en el texteo. Pero se puede hacer. Y podemos cumplir con aquello que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que está en Primera de Pedro 3:15, que dice: está siempre preparados para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué sucede? Fíjate que usa la palabra defensa y lo dice con mansedumbre, que no es un asunto de que vayamos a defender la fe cristiana ante los mileniales que realmente no usan la razón desde una perspectiva como se hacía. La lógica no importa para ellos porque ellos crean sus propias verdades. Y hay que hacerles razonar que eso no les lleva a ningún lugar excepto a la desesperanza, a la falta de esperanza, por así decir, como hemos dicho, los lleva al pesimismo, que fue lo que pasó con la teología de aquellos que abrazaron la muerte de Dios, que los llevó al pesimismo. Sí, como decía Friedrich Nietzsche, si Dios murió, entonces pone a un hombre loco con una linterna buscando a Dios como guía. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos guía? Si para ellos Dios no existe y no es importante porque vamos a vivir de la tecnología, ¿quién nos dirige? ¿Quién determina lo bueno y lo malo? ¿Ve? Porque hay algo que a mí me llama la atención cuando se cree que el ser humano es una máquina, como tratan de presentar estas personas que favorecen el ateísmo, el proceso de la evolución ateísta, ¿no? Y digo el proceso de la evolución ateísta porque hay algunos cristianos que, como el doctor Ross, que creen la evolución desde una perspectiva teísta. ¿Okay? Que ya eso es otro tema aparte, pero hay dos corrientes aquí que se pueden estudiar. Pero los que creen en la evolución ateísta, entonces tienen el problema, ¿verdad?, de explicar cómo vamos a definir al ser humano. Mira, si recuerda bien, como Stalin, el dictador ruso, lo define como un animal, siguiendo la filosofía de Charles Darwin. Y Phil Johnson, en uno de sus libros, que es un gran historiador, presenta, y esto es un caso real, dice que le preguntaron a Stalin, ¿usted que ha matado tanta gente? Cuando ya había asesinado más de 15 millones de personas, le preguntan, ¿cómo usted considera que va a poder seguir en el poder haciendo este tipo de comportamiento? O sea, asesinando a tantas personas. 15 millones son muchas personas. Y él dijo, ¿de verdad quiere que le conteste? Y él le dijo, sí. Y entonces le pidió a una de las sirvientas que trajera un pollo vivo. Trajo el pollo vivo, lo colocó entre sus brazos y le dijo, y lo fue desplumando, sacándole las plumas una a una, hasta que lo dejó sin plumas. Ese pollo estaba, se puede imaginar, sacarlo así a sangre fría, ¿no? Es un acto de crueldad, de tortura. Pero lo hizo y cuando lo desplumó, soltó al pollo, se paró y el pollo lo siguió. Le dijo, así es la gente. Usted los tortura y por comida ellos te seguirán. Eso es el ser humano. Un animal. Un animal. ¿Se puede imaginar cómo se puede sentir usted y yo que somos cristianos? Que la definición del ser humano que da Dios es que es creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, tiene unos derechos, que esa palabrita usted siempre... Inalienables. Inalienables, que aparecen en la Constitución de Estados Unidos. Correcto. Porque el sistema que se usó para hacer eso fue el sistema de teónomos. Y hablaremos por... Hacemos una pausa, amigos, porque esto se pone bien interesante. Alerta cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Pastor, me hablaba
empezó elaborando un pensamiento a través de Francis Schaeffer, que de su libro ¿Cómo debemos entonces vivir? Y fuimos hablando de cómo Stalin presentó al ser humano como un animal. En ese caso la cita la da Phillips Johnson en su libro de historia. Ok. Ajá. Sí, pero lo del libro de Schaeffer es ese, cómo entonces sí, ese debemos sí. vivir. Y la anécdota de Anécdota de Stalin, la da Philip Johnson, Philip Johnson. que Ok. es un gran historiador. Cuando interrumpimos, estábamos hablando de los derechos inalienables, Exacto. que están plasmados no solamente en la Constitución de Estados Unidos, sino en la nuestra. Y son los grandes valores de la humanidad. Claro, la Constitución norteamericana tuvo la osadía por primera vez de plasmarlo obviamente, en una declaración de independencia, en un documento constitucional de una manera magistral. Eso, Sí. de allá para acá el mundo cambió con eso. Ahora, usted nos hablaba de cómo esto presenta unas dificultades hoy, porque puede que sean derechos inalienables, pero no necesariamente se reconocen. Es interesante el punto y a mí me gustaría que la gente razonara sobre esto, porque hoy en día la definición del ser humano es importante que se mantenga el concepto judeo-cristiano, o sea, ¿Sí? la Biblia. Es bien importante ese punto de referencia porque le da igualdad a todos los seres humanos, a todos, hombre, mujer, de cualquier raza. Porque todos somos la causa que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Eso es bien importante. Cristo no muere por un animal. Cristo muere por la raza humana, que es la que tiene la capacidad para pecar o elegir entre el bien y el mal. Eso hay que mantenerlo sobre la mesa en una discusión como estamos usted y yo conversando ahora, sin ánimos de imponerse ni de ganar una discusión. Esa no es la idea, es dialogar. Porque a todas las personas que estudian filosofía les digo, quita a Dios de en medio, sobre todo al Dios de la Biblia, y no encuentras puntos de referencia para la dignidad. Y por ende, para los derechos que Para salen de la derecho. dignidad. Para decir que son inherentes. O sea, yo creo que la humanidad, pastor, se está en este relativismo moral, se está metiendo en un callejón sin salida, porque eventualmente va a llegar al final y lo que va a descubrir es que lo que sembré me trajo a que nada se respete. Esa es la cosa. Si entramos en una etapa de no razonamiento lógico, que no hay razonamiento lógico, Eso. caemos entonces en un pensamiento pesimista. Es ahí, si recuerdan bien a Aldous Huxley, bien conocido. Él fue el que propuso, al ver que el hombre entra en el pesimismo, entonces él propone que para aliviar el pesimismo del ateísmo que ellos propagan, la legalización de las drogas, para aliviarle la carga del pesimismo al ser humano. Claro. Eso siempre estuvo sobre la mesa. Lo que nosotros estamos viendo ahora con la legalización o tratar de legalizar X drogas que las llaman medicinales, y yo estoy abierto al diálogo desde esa perspectiva, pero a eso también le añadieron la idea de fumar en forma recreacional. Claro, claro. Ya eso trae otro elemento que va a complicar más la situación, porque en la experiencia de nosotros que trabajamos con todo tipo de personas, hemos visto que la persona que fuma marihuana queda esclavizada y adicta, exactamente adictiva. Correcto. Por consiguiente, la mayoría de los muchachos
se salen, que son los llamados dropouts. Son los que escogen la peor música para escuchar en ese ambiente en el que se quedan, y nosotros estamos trabajando con esto para luego que se meten en ese hoyo de tenebroso. Solo la gracia de Dios los puede alcanzar. Amén. No hay psicología en este mundo que pueda sacar a ese muchacho de allá donde se metió, de allá abajo, de la oscuridad, de un ambiente de pesimismo. ¿Qué pasa? Cuando están bien metidos ahí, solo la gracia de Dios hace el efecto. Ahora, fíjate bien que las personas que son anticristianas, cuando el cristiano va a las escuelas a ayudar, especialmente con los grupos más difíciles, resulta que comienzan a cambiar. Muchos dejan las drogas, las muchachas que han quedado embarazadas comienzan a tomar un sentido mayor de responsabilidad hacia la criatura que tienen, porque ve la criatura como un ser humano. No es una mascota, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, por la cual dará cuentas. Claro. Con lo que haga, Dios pedirá cuenta de lo que va a hacer. Pero cuando cualquier persona entra a una escuela, no está promoviendo una iglesia en particular, sino está llevando una serie de valores que van a ayudar. ¿Qué sucede? Inmediatamente aparece un grupo de ateos formando revoluces. A Héctor el Father, que fue el Sí, que más o menos, ¿verdad? Y comienzan a formar los revoluces, esto, pero ellos no hacen nada. Correcto. Cuando yo quisiera que, por ejemplo, los ateos presentaran su carta de toda la gente que ellos han podido ayudar, porque la filosofía que ellos han traído, fíjate cómo lo hacen al estilo de Huxley. Vamos a darles entonces la droga para aliviarle su pesimismo de una manera recreacional. Amparados en una supuesta libertad, que lo que termina siendo es un libertinaje Sí. anarquista, realmente, porque no hay nada sobre qué sostenerse. Y ese es el asunto. Si fuéramos sabios, y yo invito a los ateos simplemente a dialogar sin tratar de estar ganando un debate, que realmente hemos visto el desastre del ateísmo en todo el mundo. Que si los cristianos han cometido errores, sí, muchos han cometido errores, más sin embargo, comparados con el ateísmo, la comparación es de muchos, pero que muchos millones. Cuando ven el daño que el ateísmo ha hecho, miren a Mao Zedong, más de 75 millones de asesinatos, imponiendo su ley. Lo mismo Stalin, que acabo de presentar lo que él hizo con el pollo. Aquel otro líder del grupo, Sí, Pol Pot. Pol Pot. Y por ahí puede seguir el caso de Camboya con la filosofía de Jean Paul Sartre, que luego el mismo Jean Paul Sartre se le cae su filosofía cuando tiene que tomar una decisión de que lo que se ha hecho con los argelinos está mal. Entonces quiere decir que la vida tiene sentido, claro, y que los seres humanos tenemos dignidad. Y esto es algo que hay que razonarlo sin apasionamientos ilógicos. Esta cuestión de imponerse un grupo para imponer lo que ellos quieren, pues no tiene un razonamiento que realmente sea válido. Y a cada rato, y con la ayuda de algunas personas que entrevistan, que hemos visto que cuando van a la radio o a la televisión, toman a estos individuos y les dan un lugar especial. No los retan, no retan a estos individuos de la misma manera que retan al cristiano. Correcto. ¿Sabe? Piensan que el cristiano es un idiota, que no tiene la educación necesaria, y entonces con un mal entrevistador, como hemos visto, y no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero sabemos de quién,
Y las cosas que han hecho en contra de nuestro hermano, el doctor César Vázquez, que es un hombre brillante y de buen corazón que busca el bienestar simplemente de todos, incluso el de los ateos. Correcto. Porque si se quita la definición que la Biblia da del ser humano, incluso el ateo caería dentro de ese reino como el pollo. Correcto. De Stalin, que lo puede desplumar cada vez que quiera para que le siga Sí, por comida. sí. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Por eso los millennials, cuando entran en este panorama que se presenta, y el reto va a ser de ellos, cuando ellos tengan que asumir la responsabilidad con sus hijos. ¿Cuál va a ser el punto de referencia para definir ¿En qué van a basar su al ser autoridad? humano? ¿En Exacto. qué? Exacto. Y entonces, ¿a dónde van a ir? Cuando hablen de derechos, ¿de qué derechos van a hablar? ¿Va viendo? Porque lo que están tratando de hacer es de gobernar o de solucionar los problemas de los seres humanos con la tecnología o la llamada ciencia, los medicamentos. Yo miro a tanta gente en las iglesias que llegan a X edad, andan con parece una ristra, pudiéramos decir, de pastillas, una pastilla para diabetes, otra para control de la alta presión, otra para esto, otra para esto. Quiere decir que no ha resuelto nada la ciencia. Correcto. Y una cosa que lo vamos viendo, cómo eso va a estar de aquí a que venga la generación milenial que le toque el momento de gobernar. ¿Sí? Y luego del retiro. ¿Con qué? ¿Qué realmente, cuál va a ser su base para poder definir cómo va a gobernar? ¿Qué tipo de educación va a usar? Porque ahora mismo todo lo sagrado lo han profanado. Correcto. La institución de la iglesia la han profanado. La palabra de Dios la han profanado. La definición de la familia la han profanado. El matrimonio, que es sagrado, lo han profanado. ¿Qué más pueden ellos hacer? La vida la han profanado. La han profanado. El aborto, la profanación a ultranza. Y entonces de aquí a allá yo me imagino que buscará la solución. Bueno, ya este está molestando mucho, está una carga. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo como hicieron los camboyanos. Bueno, la tendencia del secretario de Hacienda de tratar de entrar a los libros de las iglesias es que hemos molestado mucho. Sí. Hemos molestado mucho y hay que eliminarnos. Pues, para mantener este asunto de los millennials, ¿cómo razonamos con ellos? Correcto. Porque yo estaba mirando una pregunta que le hacen a un buen maestro nuestro, de una joven le dice, la pregunta va directa, entonces yo voy para el infierno, dice ella. Y él dice, bueno, gracias a Dios que no le preguntó a uno de estos otros que la hubiesen mandado para allá. Pero sí, allí, porque ella lo hace. Ella le dice, usted me quiere decir a mí que yo voy al infierno si no acepto al Jesús cristiano. Y él le dice, Dios nunca te va a forzar a entrar al cielo. Es algo que tú tienes que tomar tu decisión. ¿Dónde es que tú quieres entrar? ¿Ve? Y le dijo, yo quiero ir al cielo. Cuando vengamos entonces. Sí, se nos termina el tercer segmento. Inmediatamente estamos con ustedes, amigos. Alerta Cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Pastor, nos quedamos hablando, la anécdota que me estaba narrando del ateo que le preguntaba a una pastora. No, a un profesor apologista. De si lo que le estaba insinuando era que él, el ateo, no iría al infierno. Estaba tratando de forzarlo, de que él hablara, de que ella iría al infierno. ¿Verdad? Y entonces él lo que hizo fue decirle que Dios no empuja a nadie
a venir al cielo. Pero él le hace la pregunta, ¿dónde tú quieres ir? Dijo, bueno, yo quiero ir al cielo, pero no quiero seguir a tu Cristo. ¿Ve? Y entonces él le dijo que él tenía un libro que le podía ayudar a ella para que razonara en cuanto a eso. Cuando se hace ese tipo de preguntas, hay que tener cuidado porque a veces la gente no es honesta, lo que está es tratando de atraparle. ¿Se acuerda cuando a Jesús le hacen la pregunta, ¿es lícito dar tributo al César? Ellos no les importaba, lo que querían era atraparlo. Pillar a Jesús. Exacto, y lo mismo sucede hoy en día. Tenemos una situación donde los enemigos de la cruz, del cristianismo, pues buscan cualquier cosa para que usted luzca mal. Y toman cosas sensitivas. El aborto es una. ¿Iría una persona porque cometió aborto al infierno? La homosexualidad es otra. ¿Irá una persona? Y se la preguntan así. Y antes de contestarla, pues hay que dejarle saber cuál es el tipo de razonamiento que vamos a usar aquí, porque uno tampoco quiere que te acusen de tener prejuicios, porque si tienes prejuicios, pierdes la credibilidad en la comunicación del Santo Evangelio. Y lo que queremos es que la persona nos escuche y considere lo que se le va a decir. En ese caso, estábamos hablando hace un rato sobre que hay tres culturas. Está la cultura theónoma, de la palabra theos, que quiere decir Dios, nomos, ley. Está la palabra autónomo, que es auto de propio del ser, y nomos, ley. Y la otra es heterónomos, que es distinta, diferente. También quiere decir otra, y nomos, ley. La pregunta que hay que hacerle a la persona, ¿en qué tipo de cultura estamos viviendo? Tendría que contestar, bueno, pues vivimos en una cultura autónoma, que cada cual está estableciendo lo que cree. Ok, desde la perspectiva de lo que nosotros creemos, que creo en esto, o autónomo, resulta ser que la persona tiene sus propias creencias y abraza lo que se llama un relativismo moral. Correcto. Por consiguiente, es distinto a lo que nosotros creemos, que abrazamos a los absolutos que nos presenta Dios. Hay absolutos y por consiguiente respondemos a ellos. Estamos claros en esto. La persona, pues, tú crees eso, sí, y yo creo esto, sí, y dice que está bien. Hasta que te hace la pregunta, ¿qué piensas de una mujer que se hizo un aborto? ¿Irá al infierno? La respuesta nuestra sería, si acepta a Cristo y se arrepiente, no. Y entonces pone también el asunto de la homosexualidad. ¿Qué piensa de la homosexualidad? ¿El homosexual va al infierno? Y nosotros sabemos la respuesta que dice la Biblia. El asunto es que ese no es el momento, es hacerle pensar. Entonces, antes de contestar, tendría que decirle, si tu autonomía te permite que la homosexualidad sea un estilo de vida aceptable, ¿está bien? Y mi autonomía me permite que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y esa es mi autonomía, inmediatamente hay una violación a mis principios cuando la persona salta y no acepta lo que yo pienso. Y me está hablando de tolerancia, pero no tolera lo que yo pienso. No lo acepta. Entonces salta a la cultura heterónoma. ¿Cuál es la cultura heterónoma? Es la cultura donde una élite decide, pone las leyes que la masa va a seguir.
se comprende, ¿verdad? Inmediatamente esa persona que aboga por otra definición sobre lo sagrado del matrimonio, inmediatamente no es autónoma, sino que cambia y me quiere imponer a mí la idea suya. Al hacerlo, saltó a la élite de los heterónomos. ¿Quiénes son los heterónomos? Pues están los marxistas, leninistas, los comunistas, que esta élite decide cuáles son las leyes y que el pueblo las siga. Y entonces he oído, y hablábamos hace un rato en la mesa, sobre un individuo en particular que le dijo a una senadora, si usted no opina como nosotros, un activista, ¿verdad? Le dijo, usted no va a salir electa. Pero ¿cómo es eso? Es que él no tiene el poder de decir eso. La amenazó. La amenazó. En otras palabras, desde la posición de él, que ahora es heterónoma, ¿ve? Es otra ley, le mete miedo a la senadora o trata de hacerlo para que ella vote conforme a lo que ellos realmente quieren que suceda. Cuando la persona entonces viola los derechos de esta senadora, no me puede decir a mí que es tolerante, que es una persona razonable, que es abierta. Y esto es lo que hemos encontrado dentro de la generación milenial, que son fáciles de seducir con los tópicos que son candentes. Esta generación no le gusta estar envuelto así en cuestiones de controversias como esta. Para ellos es más fácil quizás tomar una posición política y defenderla, pero en este tipo de posición, si le ponen presión, por ejemplo, Google y Facebook y otros grupos, IBM creo, pusieron presión en Georgia para que el gobernador no firmara una ley que simplemente protegía el derecho de los pastores que por cuestiones de conciencia no deben casar personas del mismo sexo. Pues, si el Estado ya es ley que se casen, ¿verdad?, dos personas del mismo sexo, pues vayan donde van a casar los jueces o quizás otro tipo de ministros liberales que lo pueden hacer, que no tienen problemas con eso, pero no. Ellos Tienen van, que ser todos. lo que se llama en inglés, they target al cristiano. Correcto. Pueden ir a una repostería que posiblemente es mejor que la que tiene el cristiano, pero no van donde el cristiano, porque el asunto es sacarlo del negocio. Correcto. Y que se viva en una sociedad al estilo de ellos, los activistas. Y a eso ya no le podemos decir que es autónomo, sino es heterónomos. Heterónomos, y al igual que son el que dicta desde arriba las pautas, no me puede decir a mí que es autónomo, no lo es. Ahora, no estamos hablando tampoco de establecer una sociedad teocrática. Son dos cosas distintas. La palabra teónomos lo que está tratando es de presentar que el principio de que los hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que los valores inherentes provienen de ahí. La dignidad del ser humano proviene porque Dios, quien nos creó, nos la dio al crearnos a imagen y semejanza suya. A tal extremo que nosotros los seres humanos tenemos un sentido que los animales no lo tienen. El sentido de la vergüenza. Yo nunca he visto todavía un gato avergonzado. Ni he visto un pollo avergonzado. Pero sí he visto seres humanos avergonzados. Ese sentido de vergüenza está en nosotros. Pero si se nos quita a nosotros los derechos que tenemos, que son inherentes, al quitarnos ese derecho nos están desplumando, como hizo Stalin con el pollo.
¿Ve? Entonces no nos considerarían como seres humanos. Yo soy de los que pienso que todo tipo de diferencias se deben sentar, dialogar en la mesa. Yo conocí al doctor Jerry Falwell, quien fue el canciller de Liberty. Los grupos homosexuales de verdad que le pegaron duro, pero en la realidad, y yo fui a su iglesia, fuimos 3 miembros de mi iglesia a hablar con él para un asunto de traer la universidad aquí a Puerto Rico. Y mientras estábamos allí aprendimos que él una vez al mes citaba a los activistas homosexuales a un desayuno para dialogar. Qué bien, Eso es amor. qué bien. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar y hacerles ver, o sea, los distintos puntos de vista sin imposiciones. Ellos tienen el derecho de elegir, pero el elegir, las consecuencias pudieran ser otras y estar en una posición donde realmente no esperaban. El Dios de la Biblia exige que seamos responsables a sus leyes, a sus criterios, a sus prerrogativas. ¿Ve? Y cuando eso sucede, nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a la gente de estas consecuencias. Si no las quieren creer, no los forzamos a nadie. Y entonces ese es el reto que los pastores tenemos en este milenio, que hay que comprender cómo razonar con ellos, porque muchos de ellos han abrazado este tipo de cultura por razones de que han sido reclutados en las aulas escolares de las universidades. Correcto. Y ahora están tratando de reclutarlos desde los grados primarios con Correcto. Estos asuntos. Por eso la educación de la perspectiva de género es tan peligrosa, porque empiezan en desde este sentido, preescolar. Sí. Porque no se pueden reproducir. Correcto. Y al no poder reproducirse tienen que reclutar de esta manera. Y lo están haciendo a través de la educación. Correcto. Y con una serie de valores de individuos que no tienen ningún escrúpulo en darles estos derechos a algo que es completamente irracional. Esto no tiene ningún sentido de razón, pero respetamos las ideas para poder dialogar. Yo le puedo decir, pastor, porque por lo menos yo he podido apreciar en la página de Alerta Cristiano de Facebook, yo tengo 35, un 40% a base de las edades de mileniales. Y he notado estas diferencias. Ajá. Por la manera en que se expresan, cuestionan, retan, y uno no le teme a eso. Yo preferiría el diálogo, ¿verdad? Sí, sí. Y uno ve pues los mayores, que son el 60% de nuestra página, que son distintos. Ahora, se nos está terminando el tiempo, pastor, y debo darle las gracias. Siempre hermano, un placer. Siempre nos pasa en un tema extenso. De nuevo, pastor, muchas gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Alerta Cristiano.